Hola, muy buenas tardes. En esta maravillosa tarde hablaremos un poco de lo que son asignaciones modales. En este caso, ¿por qué les denominamos modales? Porque las asignaciones modales se llaman así porque se trata de bienes y derechos que se dejan a una persona para que los destine a un fin específico. Como características a esta clase del día de hoy, tenemos que son disposiciones testamentarias que se encuentran en el libro tercero del Código Civil. O sea, son válidas en la sucesión testamentaria. El testador, bueno, establece un fin específico al que llenarán los bienes. El testador puede establecer una sanción si el asignatario no cumple con el fin específico. Existen elementos de las acciones modales, como ser el causante que instituye la asignación, el heredero legatario, que es el intermediario, el beneficiario, que es la persona que se beneficia de la obligación impuesta al heredero o legatario. También en esta situación es muy importante que las asignaciones modales son importantes porque permiten que el testador asegure que parte de su herencia se destina a un fin específico. Bueno, en esta clase iremos viendo detenidamente el porqué de estas asignaciones modales. O sea, en esta clase de Derecho Privado 2 estaremos hablando un poco más detenidamente en las siguientes fracciones, o sea, láminas que existen en esta presentación. Eh, de hecho, pues les saluda el abogado Rafael Antonio Maradiaga y esta es la clase de asignaciones modales. Eh, Continuaremos hablando y diremos que como parte de estas asignaciones modales de introducción deliberaremos un poco qué son asignaciones modales. Como dijimos al principio, son aquellas en las que se deja algo a una persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial determinado en el testamento. O sea, ¿qué es un testamento? Es aquel libro o aquel que una persona deja, pues que deja como y asigna pues aquella herencia, aquello que le quiere dejar a una persona en un tiempo pues que él fallezca pues o ya deje de existir. Como ser pues existen diferentes tipos de testamentos, existen los testamentos abiertos, testamentos cerrados, entre otros, que los testamentos abiertos son aquellos que se leen pues en presencia pues de la persona que se le va a heredar una determinada cantidad de bienes, y el testamento cerrado que ya se le deja a un tercero, que sería un notario, que él le da lectura después a ese testamento. Eh, a ese testamento pues ya cuando el causante deja de existir. ¿Cómo es la obligación y cómo se impone al signatario? Bueno, esto se debe aplicar la cosa asignada a un objetivo determinado. O sea, el por qué quedara que herencia, por qué la deja, para qué se debe ser utilizada, entre otras, pues, y esta, y esta pues se debe aplicar, pues, como se dice, un objeto determinado o modo, como carga que se impone a quien se le otorga una liberalidad. O sea, cuando hablamos de liberalidad, o sea, se libera de una propiedad, o sea, una propiedad que ya esté testamentaria, porque existen dos tipos de propiedades: la propiedad testamentada o la intestada. Intestada es que el causante murió pero no le dejó nada, o sea, no dividió sus bienes a las personas que tenían que quedar. Eh, Muy interesante los modos de asignaciones modales. Se llaman modales por el modo como se le asignan a determinada persona. Continuaremos viendo esta importante clase y seguiremos viendo la siguiente lámina y vamos a ver que aquí los continúa hablando lo que es una cláusula resolutoria, o sea, lo que se soluciona. Y dice que es la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos si no se cumple el modo, o sea, una revocación, ¿va? Eh, Dice, no se entenderá que envuelve en cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa, o sea, no hay una expresa voluntad del testador.
el testador en esta clase es el causante, o sea, la persona que deja un testamento para que al fallecer o no existir él, pues ya ese testamento pasa a la persona que él deja encargado de esa solución, o sea, lo que él resuelve. En cuanto, si el modo, dice, si el modo se asigna algo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, es en beneficio de asignatario exclusivamente, no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria. O sea, el modo, pues, o sea, asigna algo con la obligación de aplicarlo a un fin especial. En este caso, daremos ejemplos más abajo, que es una obligación o asignar algo en especial. Dice, no impone obligación alguna salvo que lleve cláusula resolutoria. Entonces, acá abajo lo dice, si el testamento no acuerda que debe regresar el dinero, aunque la obligación no se cumple, no se perderá la asignación, o sea que la asignación queda impuesta, pues, o sea, si no lo hace con el fin que se dejó, con la última voluntad, ese dinero siempre queda a la persona porque es algo asignado. Como por ejemplo, tenemos aquí que dice dejar asignación para que se paguen los estudios universitarios. El mismo asignatario dice perderá la asignación si con ese dinero la persona decide poner un negocio y el testamento lo prohibía y estipulaba que debía regresar el dinero al resto de herederos del testador. Entonces, como podemos ver aquí, él puede hacer de su asignación, o sea, lo que le otorgaron, porque él ya pues esa obligación se la dejaron asignada. Eh, Hablar de testamentos, de testadores, son cosas muy importantes porque en esto nosotros empapamos más cómo podemos asignar una obligación o cómo podemos revocar, porque el testamento se puede revocar también, puede haber una revocación. Entonces, seguimos viendo cuáles son los requisitos para que esto se cumpla. Entonces dice, el asignatario es quien hace la asignación. El requisito necesario para poder debe concurrir con el asignatario modal, o sea, el modo. El beneficiario es la persona en cuyo beneficio se establece el modo, no es el heredero ni el legatario. Dice, si el testador no determina, ese es el cumplimiento, si el testador no determina suficiente el tiempo o la forma especial en que se ha de cumplir eh, el modo por el juez lo determinará. Esto tenemos lo fundamentamos en el artículo 1077 del Código Civil. Entonces, si existe un incumplimiento, podrá solicitarse una ejecución forzosa de la obligación, derecho de pedir la resolución de la asignación modal. O sea, si existe un incumplimiento, esta será ejecutada por un juez, o sea, forzosamente. O sea, en este caso no determinan las partes, sino que lo determinará el juez por un incumplimiento a como estamos hablando de la asignación modal, o sea, el modo de adquirir la cosa, ya después de que el causante pues deja de existir, o sea, el propietario de la cosa, y él se le hereda a un tercero o a un segundo. Continuaremos con esta clase y vamos a ver la siguiente lámina. ¿Cuáles son las imposibilidades del modo de adquirir? O sea, existe la imposibilidad absoluta, o sea, este es imposible o inductivo a hecho inmoral o ilegal, no vale. O sea, es imposible o inductivo a hecho inmoral o ilegal, no vale. ¿Qué lo quiere decir? Que en esta cosa, por el modo, o sea, como que una persona se dé cuenta de que una persona va a dejar un testamento y esta persona viene y le quita la vida al causante, entonces ya es un acto pues de ilegal, pues, o sea, no es válido. Entonces esta persona no debe de heredar, no puede heredar
porque él causó la muerte de la otra persona con el, el simple hecho de adquirir rápidamente la cosa. Entonces, ¿cuál es la cosa? Es el bien, pues el bien que la persona tiene. Posibilidad relativa, imagínate. La posibilidad relativa es imposible en la forma prescrita, puede cumplirse en forma análoga. O sea, es imposible la forma prescrita, estamos prescripción, es una prescripción, puede cumplirse en forma análoga. En otro caso podemos hablar lo que es la imposibilidad del sobreviviente. Dice que sin culpa del asignatario se hace imposible. En este caso pagará pensión alimenticia. O sea que hay una imposibilidad, ¿va?, del sobreviviente. O sea, como él dice aquí, sin culpa del asignatario se hace imposible pagar a pensión alimenticia, o sea, se le debe pagar alimento, o sea, en el caso de la sobrevivencia o sin culpa del asignatario, o sea, no se puede asignar debido a que se hace un imposible pagar a pensión, se le paga la pensión alimenticia. En estas cosas del heredero, existen casos muy profundos, por qué no decirlos a fondo, porque hay muchas veces que hablamos de que la persona que tiene muchos bienes debe dejar ya un testamento para que las personas pues al final quedan en pleito, pues debido a que esa persona no dejó a ningún heredero, o sea, queda una propiedad intestada. Entonces hay muchas, hoy en día, como se ve pues la situación, por pleitos de terreno, existen las situaciones de que muchos se matan, muchos pierden la vida peleando propiedades. Entonces, pero también es muy duro eh, de que una persona presente su testamento y por esas situaciones vengan otras personas y quieran hacerse cargo de la aquella propiedad y le quiten la vida al causante. Entonces, es bien, es bien, como quien dice, bien crítico, pues al final, porque una persona nunca sabe el momento que pueda morir o quien dice de repente venga un infarto y acabe con la vida de esa persona. Entonces es bien complicado. Entonces, pero como se dice, pues es bueno arreglar las cosas en vida porque no sabemos el día de mañana o cómo los irá a ocurrir, pero como dice, es bueno dejar las cosas arregladas, las cosas de un inicio, pero máximamente es muy bueno pues de que, de que llegar al porcentaje de tener algo preparado, pues, sin el debido derecho o imponerse, pues a decirle a la persona que va a utilizar la cosa, yo voy a dejar tanto de terreno, te voy a dejar algo, pero yo dejo, por eso se llama un testamento cerrado, porque este testamento solo directamente queda en manos de un notario y este notario ya a la hora de que la persona dueña, pues, o sea, la persona que tiene la cosa, o sea, la propiedad y que él va a heredar a sus hijos o a terceros, podemos decir, habiendo un grado más de consanguinidad, al no tener hijos, un tercero, un segundo o un tercero, porque la primera parte de consanguinidad son los hijos, segundo los demás que siguen de los hijos y viceversa. Entonces, nada más puedo hacer el testamento, pero no decirlo, porque si lo dice ya no se convierte en un testamento cerrado, sino que tiende a convertirse en un testamento abierto. Entre testamentos pues podríamos hacer muchas preguntas, muchas cosas o muchas dudas, porque no todo lo sabemos, pero día con día podemos seguir aprendiendo. Esta clase pro se llama Derecho Privado 2. La siguiente lámina, vamos a ver lo que son
Las conclusiones. En conclusión, podemos decir que las asignaciones testamentarias o modales son las disposiciones de bienes que hace una persona en su testamento a favor de uno o más herederos legatarios. Esta ha sido la clase de este día. Muchas gracias por su fina atención. Muy buenas tardes.